sobre nosotros, tu misericordia, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, como río mi alma viva, río mi alma viva y en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte, hermano, lo que me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tú a Él, porque con Cristo todo es posible, ámalo tú a Él. Hermano, Cristo te ama, aleluya, ámalo tú a Él, porque con Cristo todo es posible, ámalo tú a Él. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, aleluya. Alabaré, mi Señor, alabaré, amén. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, testificado en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad tú eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Yo soy feliz, Jesús me libertó. Yo soy feliz, Jesús me libertó. Yo soy feliz, Jesús me libertó. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Yo
sea el Señor. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Dios te bendiga, Maranata. Qué lindo es volver a estar aquí en esta noche, nuevamente delante de Dios y delante de ustedes, para traer el estudio que comienza hoy, en este mes de marzo. La iglesia Maranata, estamos bajo el tema de armados hasta los dientes. El tema general es el tema de la guerra espiritual. Así que estamos predicando sobre ese tema de la guerra espiritual. Y dentro de la guerra espiritual hay temas que podemos tratar con mucho detalle y también con mucha profundidad. Y son temas de grande bendición. Y el Señor ha puesto en mi corazón traerles a ustedes, a todos los que nos están, ¿verdad?, sintonizando a través del Facebook, traerles un tema muy interesante. Un tema muy interesante, y este es el tema sobre los ángeles. Estaremos hablando sobre los ángeles a tu servicio. Los ángeles al servicio de los hombres, al servicio de la humanidad. Es muy poco lo que se sabe sobre ello, pero ahora mismo tenemos que entender que es necesario que sepamos. Claro está, el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, es el que nos da poder, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Él es el consolador, de acuerdo a lo que el Señor nos dice allá, ¿verdad? Para el Evangelio según San Juan capítulo 14 y capítulo 16. Y hoy vamos a comenzar una serie de subtemas dentro del tema de los ángeles al servicio nuestro. Estaremos hablando, ¿verdad?, durante todo este tiempo. No sé cuánto nos dure este estudio. Es un estudio bastante extenso sobre los ángeles. Primero que nada vamos a hablar sobre la creación de los ángeles. Tenemos que saber quiénes son, de dónde vinieron, cuáles son sus propósitos, por qué Dios los creó. Y también estaremos hablando del ministerio de los ángeles. ¿Qué es lo que deben estar haciendo ellos con nosotros? Y el tercer tema que estaremos cubriendo será el ángel del Señor, que la palabra de Dios lo menciona en muchas y varias ocasiones, especialmente en el Viejo Testamento. Y luego estaremos hablando sobre la caída de los ángeles malos. Amén. Vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo es eso que lo bueno se vuelve malo? Porque lo que Dios crea es bueno. Y Dios creó a todos sus ángeles buenos. Pero lamentablemente se volvieron malos algunos de ellos. Y dentro de todo esto vamos a echarle una vista al ocultismo. Estaremos hablando sobre el ocultismo. Algo que hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que están jugando con el diablo, con Satanás. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que es el ocultismo. Estaremos dándole un vistazo, una mirada, no una forma muy detallada, ¿verdad? No soy un experto en esto, pero quiero traer simplemente, siento en mi corazón, aunque sea traerle a ustedes el picor, la comezón de poder estudiar, de poder buscar más sobre los temas que estamos trayendo. Y este va a ser uno, el ocultismo. Además, estaremos hablando de la brujería y otras formas del espiritismo, ¿verdad? Eso entra dentro de la guerra espiritual. Tenemos que conocer a nuestros amigos esenciales, que son los ángeles, y también tenemos que conocer al enemigo, quién lo compone, cómo está organizado, para poder entonces nosotros resistir su ataque. Y también cubriremos parte de lo que se llama la posesión demoníaca, y estaremos hablando sobre ese tema, además del satanismo, cómo la gente hoy día ha tomado un auge en la adoración satánica, y tenemos que ver esto a la luz de la Escritura, y como también tenemos que verla como algo que está sucediendo en los postreros tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vamos a hablar sobre la conquista del diablo, cómo fue ganada nuestra salvación, cómo la salvación suya y la mía fue ganada, y cómo el enemigo fue conquistado. Así es que si Cristo lo venció, sabemos que es un enemigo vencido, y usted y yo simplemente lo que tenemos que hacer es resistirlo con las armas que Él ya nos ha dado, de acuerdo a Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de hoy, y hoy vamos a estar cubriendo el primer tópico de esta fase de los ángeles, titulado La creación de los ángeles. Amén. Y luego, según vayamos avanzando, yo le estaré diciendo hacia dónde vamos progresando. Bien. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Nos presentamos delante de ti. Me presento
para que tu Santo Espíritu de una manera hermosa y maravillosa me siga dirigiendo en el estudio que tenemos nosotros comenzando en el día de hoy de Guerra Espiritual bajo el tema de los ángeles. Y te pido, Señor amado, que tú a los amigos, a los hermanos de Maranata que también están escuchándonos, Señor, los mantenga ahí, ¿verdad? Con su papel, con su lápiz, con su pluma, con su Biblia, escribiendo y anotando. Y a la misma vez revélale, Señor, cómo entender y cómo comprender este gran tema. Así que en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como forma introductoria, déjenme comenzar diciéndoles que siempre ha existido el bien contra el mal después de la creación. Y este conflicto ha sido parte del universo, de todo lo creado, desde que Satanás, como muchos conocemos, muchos cristianos lo conocemos, de acuerdo a Isaías 14, de acuerdo a Ezequiel 16, cómo Satanás, ¿verdad?, se rebeló contra Dios y intensificó esto, lo que podríamos llamar la caída del hombre. Esta lucha que nosotros vemos a diario del bien y el mal es una lucha que es bastante evidente, y no solo en el mundo material en que vivimos, sino también en el mundo espiritual. Y especialmente ahí donde usted y yo tenemos que conocerlo bien. Una vez hemos aceptado a Cristo, ya que hemos aceptado a Cristo, y ahora que entre una de las cosas que el creyente debe entender y comprender es que ha declarado una guerra espiritual contra su viejo amo, a quien le servía antes, y ahora el nuevo amo, juntamente con las huestes celestiales buenas, están ahí para protegernos. Y una de las imágenes que podríamos llamar más común del bien contra el mal, podemos verla nosotros en las películas sobre el viejo oeste de aquí de los Estados Unidos. ¿A cuánto no nos ha gustado las películas de vaqueros? ¿Verdad? Allí usted va a encontrar en las películas de vaqueros a lo que se conoce como el alguacil y el bandido. El alguacil, que es el que representa la ley, y el bandido es aquel que no se somete a la ley. Ahí usted va a encontrar al héroe, va a encontrar también al villano, y ambos están completamente en una lucha. La lucha del bien, representado por la ley, y la lucha del mal, representado por los bandidos, ¿verdad?, de las películas de vaqueros. Así que este conflicto, esto lo vemos que es un conflicto muy, vamos a llamarlo infantil, porque ¿qué niño no juega a los policías y a los ladrones? ¿Qué niño no le gusta jugar a veces con pistolitas, con revólveres, ¿verdad? Dando a entender, y ellos quieren ser, la mayoría quieren ser los buenos. Nadie quiere ser los malos, porque el bueno siempre gana. Y eso es así. Y nosotros vivimos en una lucha constante de ese bien y ese mal. Y eso lo vemos siempre en esas películas del oeste de la televisión. Y esa es la regla. La regla es que los buenos siempre ganan. O siempre ganaban, ¿verdad? A veces creemos que los malos siempre ganan, pero no es así. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo, recomienda a los cristianos y le dice, no seas vencido con lo malo, vence por el bien, con el bien, el mal. Y siempre los buenos somos los que ganamos. Yo estoy de partido de los buenos, y usted también, los que le servimos al Señor Jesús. Esa regla, ¿verdad? Esa regla usted y yo la podemos ver bien, bastante real, entre el mundo de los ángeles y el mundo de los demonios. Y aunque los ejércitos son más fuertes y la lucha aquí entre estos dos poderes es una lucha feroz, el bien siempre va a ganar. El bien va a ganar. Esto es una victoria que Dios ya predijo desde el Edén. Si nos vamos al Edén, ya Dios predijo esta victoria del bien sobre el mal. Y es una verdad, y tenemos que entenderla, que Jesucristo mismo inculcó, motivó a sus discípulos, y es una verdad de que Jesús los motivó a ellos, asegurándole algo bien interesante con respecto a su iglesia. Esa iglesia que estaba edificada sobre una roca. ¿Se recuerdan ustedes Mateo capítulo 16, versículo 18?
Cuando Cristo preguntó, ¿y ustedes, los discípulos, quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo una verdad y le dijo algo muy importante, que es lo que usted y yo tenemos que mantener en nuestra mente, que nos lleva a pensar sobre la guerra espiritual y sobre el hecho de que la iglesia y lo bueno va a prevalecer contra el mal. Mire lo que le dijo Jesús. Y yo te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Ya usted puede ver que si aparece esa palabrita de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es porque ya nos está sugiriendo a nosotros una guerra, un conflicto constante de la iglesia que representa el bien y Satanás. Perdón, entre los buenos y los malos. Así que ese es lo que le espera al enemigo. Mas sin embargo, a todo aquel que le sirva a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, nos espera una vida eterna delante de la presencia de Dios. Y aquí por esta razón es que no simplemente es una batalla entre el mismo Satanás. Y esa es la batalla que peleó Jesús y ganó en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan allá en Juan capítulo 19, versículo 30? En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo mientras estaba allí en la cruz del Calvario una palabra poderosa. Cuando ya él vio que la obra que él había terminado sobre la tierra ya estaba cumplida y la cumplió allí en la cruz, él dijo, consumado es. Y dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, él no murió y como consecuencia de la muerte inclinó la cabeza, sino que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, dando a entender que él entregó su vida voluntariamente. ¿Verdad? Eso es para poderlo meditar sobre ello. Vamos a hablar ahora un momentito, vamos a meternos, ya que le hablé esa parte introductoria, vamos a ver ahora un momentito a la creación de los ángeles. ¿Cómo los ángeles fueron creados? ¿Verdad? ¿Cómo esa fuerza, esos espíritus que están al servicio de Dios, primeramente, son los mensajeros de Dios para cumplir ciertas misiones especiales aquí en la tierra y también en el cielo? Una de las cosas, déjeme ver cómo podemos tratar esto para poder entender todos en una forma amena. Miren, cuando nosotros estudiamos la historia de esta nación, hay uno de los estados que nos puede sugerir a nosotros parte de la enseñanza, como una analogía de la enseñanza que le voy a dar hoy, para compararla con los ángeles. Los residentes del estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, por mucho tiempo, ellos están muy contentos y se han jactado del tamaño, de lo grande que es el estado de Texas. Sin embargo, cuando usted estudia la historia, usted va a encontrar que el estado de Texas era una pesadilla para aquellas personas que representaban la ley, y me refiero a esto para el siglo XIX, porque había tanto espacio que ahí mucha gente iban ahí y se perdía haciendo fechorías, haciendo cuantas cosas de males usted no se puede imaginar. Y allí había mucha gente que le gustaba violar la ley, se iban para Texas y nadie los encontraba. Y tenían dificultades para cumplir la ley en todas partes. Y por eso, allí en Texas se organizaron, óigalo bien, se organizaron los que se llaman los llaneros de Texas. En otras palabras, los Texas Rangers se organizaron ahí, que se convirtieron en un equipo de personas, diríamos un total de unos 500 hombres, que trabajaban para mantener la ley, el orden en ese territorio. Así que, debido a un problema de violencia, a un problema de incumplimiento de leyes, de muchos residentes y muchas personas,
ahí se funda lo que se llaman los Texas Rangers para mantener la ley y para mantener el orden. Así que, hermanos, Dios también tiene un grupo de llaneros. No son los Texas Rangers, esos son aquí en la tierra. Un grupo de llaneros que velan por el orden, y esos son los ángeles. Y como un gran ejército que es, ellos le van a servir como de sheriff, de alguacil del cielo y de la tierra. Vamos a verlo de esa forma. Y aunque raramente se ven, yo admiro a esas personas que han dicho, yo he visto un ángel. Porque más de 50, diríamos más de 50 y pico de años que yo le sirvo al Señor, no he visto uno. Pero hay personas que lo han visto y yo los respeto por eso, ¿verdad? Aunque raramente usted no ve los ángeles, pero vamos a llamarlos así. Estos llaneros invencibles van por toda la tierra al servicio de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Y eso es algo que tenemos que ir ya entendiendo, ¿verdad? Así que en el 1800, de acuerdo a la historia, buscando información sobre esto, en el 1883 hubo una banda que se formó aquí de fusileros, ¿verdad? Que el objetivo de ellos al principio era solo proteger a los colonos americanos en esta área, en Texas. Y 12 años después, los miembros de ese grupo organizaron formalmente otro grupo de llaneros de Texas para protegerlos. Y no es completamente esto muy claro, ¿verdad? Esto es lo que dice la historia. Pero una de las cosas que usted y yo entendemos es que como cristianos, para nosotros no es muy claro cuándo y dónde creó Dios a sus llaneros. En otras palabras, ¿cuándo fue que Dios creó a los ángeles? Solo de una manera, diríamos, indirecta, la palabra de Dios, que vamos a ver dentro de un momento, la palabra de Dios nos va a decir, la Escritura, que los ángeles fueron creados durante los 6 días de la creación. Y yo los voy a invitar a ustedes que vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 11, para que veamos lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y presta atención a esto y subrayelo, y todas las cosas que en ellos hay. Recuerde, en 6 días, un periodo de 6 días, hizo Jehová los cielos y la tierra, lo que está arriba, lo que está abajo, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que hay en el cielo, que hay en la tierra y que hay en el mar. O sea, esa palabrita todo en ese versículo, ahí incluye los ángeles. Ahí incluye los ángeles. Ellos, como ustedes pueden ver, no son eternos. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios. Y Pablo dice en Colosenses, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 16 para entender estas cosas un poquito mejor. Dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, dice el apóstol Pablo. O sea, que las criaturas invisibles del cielo son los ángeles, porque no están a nuestra vista, a simple vista. Y cuando nosotros hablamos de los ángeles, y si usted, ¿verdad?, empezamos a dialogar sobre este tema, vamos a los salmos, a ver qué nos dicen los salmos de los ángeles. Y vamos a buscar el Salmo 148 para que ustedes vean versículo 5. En el Salmo 148, versículo 5 dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ahí podríamos nosotros encontrar que Él mandó, los creó, ahora ellos le tocan también alabar a Dios. Y como
a todas las demás criaturas que hizo Dios, hizo a los ángeles durante esos 6 días de la creación. Pero yo creo que es un poquito difícil determinar el día exacto. Es difícil precisar el día exacto cuando Dios creó a esos ángeles. Así, cuando usted tenga tiempo, sencillamente lea el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis con detenimiento, porque eso nos va a ayudar un poco a comprender esto, el tema que estamos hablando. Y aunque usted y yo sabemos, ¿verdad?, que Dios creó la luz el primer día, la creó Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra, y a los seres humanos lo creó el 6º día, pero no se menciona específicamente que creó a los ángeles. Y la primera referencia de ellos, eso sí, hay una referencia, está en Génesis capítulo 3, versículo 24. Vaya conmigo ahí, para ver esa referencia. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Génesis capítulo 3, versículo 24. Mira lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Oiga eso. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después que el hombre pecó, entonces Jehová puso querubines con una espada encendida para guardar que no tocaran ni vinieran el hombre a tocar el árbol de la vida. O sea, ¿qué dice? Que Dios puso ahí unos llaneros. Dios puso unos aguaciles ahí. Aquí los llamó como querubines. ¿Para qué? Para guardar el camino al árbol de la vida. Y aunque Génesis, vuelvo y repito, no nos dice el día en que fueron creados, pero el libro de Job, vamos a ir un momentito, el libro de Job nos da a nosotros una idea, que se cree que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, ¿verdad? Hacia el final del libro de Job, ahí el Señor le hace a Job varias preguntas. El capítulo 38, versículo 4 al 6. Mira la pregunta que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra, en otras palabras? Oiga, esas son preguntas que conllevan un conocimiento profundo. ¿Y quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahí esos hijos de Dios, esos son los ángeles. Este pasaje parece, le puede decir a ustedes que los ángeles fueron testigos de la creación del mundo. Ya estaban ahí. Y si es así, ¿verdad? Esas palabras en Job nos sugieren a nosotros que Dios hizo a los ángeles tempranamente en ese proceso de lo que le llamaríamos nosotros la creación, que estuvieron ahí cuando Dios llamó al mundo y a decir sea la luz, y fue la luz, a decir a las cosas que surgieran y surgieron, y fue llenado de vida la tierra por el mandato de Dios. Ya ahí estaban los ángeles, ¿verdad? Vamos a verlo ahí, mírelo bien en Job, ahí en Job. Pero yo creo que sería muy difícil establecer con una certeza absoluta sobre el día específico cuando Dios creó los ángeles. Y en todo caso vamos a ver que lo más importante no es cuando los ángeles fueron creados, y yo quiero que entendamos bien claro esto. Eso no es lo más importante, sino que usted y yo tengamos que reconocer a los ángeles como seres verdaderos y no como simples criaturas de la mitología, ¿verdad? De la mitología de las cosas que podríamos llamar leyendas. No son leyendas, son cosas reales. El ángel
disculpe, perdón, el ángel es una criatura real, una criatura que usted y yo tenemos que verla, que es real, a través de toda la Biblia se ve y se menciona. No solamente se menciona en el Viejo Testamento, también se menciona en el Nuevo Testamento. Es más, hasta en el último libro de la Biblia se menciona. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis se están mencionando los ángeles. Y no solamente, más adelante lo van a estudiar un poquito más, los querubines, serafines, arcángeles, que esas son las jerarquías entre medio de los ángeles. Las vamos a ver más adelante. Están al servicio nuestro, al servicio de Dios y al servicio nuestro. Ahora, ¿cuán grande usted considera que debe ser ese ejército de ángeles de Dios? ¿Cuál es ese tamaño de ese ejército de Dios? ¿Ah? Yo creo que es muy distinto a la población de aquí de la tierra, ¿verdad? El número de los ángeles, yo creo que es constante. Y Jesús lo dijo a una de sus personas. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36, ¿verdad? Mire lo que dijo en los versículos, en Lucas 20, 35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni dan en casamiento. Y el versículo 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ahorita, hace unos minutos atrás, yo le dije que sí, Dios tiene el poder de destruir a los ángeles, porque son criaturas creadas, y todo lo creado es destructivo. Así que se pueden destruir. Y aquí vemos que nos dicen que no puede ya morir, pues son iguales a los ángeles. Estoy hablando de nosotros. ¿Nos convertiremos acaso en ángeles nosotros cuando nos muramos? ¿Ah? Sí, porque algunas personas se ponen a cavilar, se ponen a pensar, y hay ocasiones que estas preguntas pueden pasar por nuestra mente. ¿Acaso los seres humanos cuando se mueren se convierten en ángeles? Mire, eso es falso. Eso es un falso concepto de lo que la Biblia nos habla con respecto a ello, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que como una especie de estereotipo, ¿verdad?, típico del cielo, es que presenta a personas con alas y halos. Halos son las cositas tan redondas de luz, flotando en las nubes y tocando arpas. Eso es lo que presenta, como cuando uno se muere que va subiendo, como con alitas tocando un arpa y un halo de gloria, de luz subiendo al cielo. No nos convertimos en ángeles. Eso es falso. Yo quiero que entendamos que Jesús nos dijo eso, ¿verdad? No nos convertimos en ángeles cuando morimos, ni nos uniremos tampoco a ellos, como diríamos los llamados llaneros de Dios. ¿Te recuerdas? Los Texas Rangers. No somos los Texas Rangers de Dios tampoco nosotros, cuando nos vayamos con el Señor. Porque en el cielo no tendremos una placa policíaca, ¿verdad? Sino, ¿qué vamos a tener en el cielo? Una corona. En el cielo usted y yo vamos a tener una corona. Una corona de vida eterna. La gloria sea para el Señor. Algo precioso, algo bonito, algo hermoso. Ahora, en cuanto a ese número de ángeles, que es la pregunta que estoy contestando, ¿cuán grande es el número de ángeles? Hay bastante, es un número grande, millares. En Daniel 7:10, vaya conmigo a Daniel 7:10, dice la palabra de Dios de la visión de Daniel hablando, en el versículo 10 del capítulo 7, un río de fuego procedía y salía de él, delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, refiriéndose a Dios. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Verdad? Refiriéndose a la cantidad de miles y miles de ángeles. Y Jesús, este sí que es un versículo que buscándolo, ¿verdad?, lo encontramos, un versículo bastante poderoso que nos habla de los ángeles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26,
versículo 53. Mateo 26, versículo 53, para que vea lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, déjeme leerlo como dice. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se recuerda cuando vinieron a tomarlo, que querían agarrarlo? Y Jesús le dijo, no, déjenme tranquilito. Si yo hubiera querido, yo le pido al Padre. Y el Padre me envía 12 legiones de ángeles. O sea, que Cristo podía inmediatamente clamar, oiga bien, Jesús podía clamar al Padre para que vinieran ángeles a servirle, y venían en un total, podríamos decir, como él dice ahí, de 12 legiones. Y para algunos esta palabrita legión tiene, a veces no se ponen de acuerdo los exegetas bíblicos y dicen que equivale a 200, equivale a 2000, otros dicen que equivale a 4000. Yo me encontré una referencia que dice que equivalía a 6000. Era una legión que constaba de unos 6000. Era un ejército enorme de ángeles los que estaban listos para servir a Jesús. O sea, legiones era como se dividían los ejércitos romanos. Y ¿verdad? Y la legión de unos 6000 era lo que podrían llamarse legiones. Por cada legión eran 6000 soldados. Así que por cada legión eran 6000 ángeles. Y si Cristo está hablando de 12 legiones, estamos hablando de 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 y 1, 7. ¿Son cuánto? 72,000 ángeles. Óigame. Es algo tremendo, tremendo. Aleluya. Bien. Así que vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos. De cómo nos describe que podemos llamar a eso, a los guardianes del Señor. Mire cómo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12, 22. Ese ejército que tenemos de ángeles es poderoso. Miles y miles. Se recuerdan que el diablo se llevó una tercera parte de los ángeles, que también se llevó miles y miles también de ángeles. ¿Verdad que sí? O sea, todos estos pasajes que yo le he leído, Mateo, Colosenses, Hebreos, todos estos pasajes nos dejan saber a nosotros que Dios creó una innumerable cantidad de ángeles para el servicio nuestro y para el servicio de Él. Usted y yo no estamos solos en esta tierra. Hay ángeles a nuestros alrededores. Y más adelante vamos a aprender unas cositas muy importantes sobre ellos. Y a veces usted y yo no lo vemos, pero están. Y yo le pido a Dios un día que me abra bien los ojos espirituales para verlos. Como en una ocasión se los pidió Eliseo a Giezi, cuando se vieron rodeados, ¿verdad? Para matar a Eliseo. Que le pidió a Dios, oye, le dio, hablándolo aquí en el español nuestro, oye Jehová, ábrele los ojos a este hombre espirituales para que vean que son malos que están con nosotros, que los que están allá. Oye, cuando Dios le abre los ojos a Giezi, vio miles de ángeles en carros de fuego, cuidando y protegiendo a Eliseo. Bien, cuando hablamos de ángeles, ese número es grande. Y son seres espirituales. O sea, y cada uno es distinto. Y le digo esto, ¿qué le quiero decir con esto? Que no es solo una fuerza personal. No es una gran fuerza personal ellos. Pero todo y cada uno de ellos son distintos. Y a algunos se le dan nombres en las Escrituras. Un ángel llamado, ¿se recuerda? Un ángel llamado Gabriel.
que le apareció en 4 ocasiones en la Biblia. 2 veces le apareció al profeta Daniel. Allá búsquelo después con tiempo. En Daniel capítulo 8, versículo 16, allí se le apareció Gabriel 2 veces. Una en el capítulo 8, versículo 16 y otra en el capítulo 9, versículo 21. Ahí está. Y una vez se le apareció, se recuerda a Zacarías, allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviarte a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Ves? Dios lo tiene para misiones especiales, para hablar. Ahí le habló a Zacarías. A Zacarías le habló. Y una vez, el mismo ángel Gabriel le habló también a María. Sí, le habló a María. Busca conmigo Lucas 1:26 y ahí usted ve cómo le habló a María. Cuando dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí lo vemos también. Y ahí también otro ángel. No solamente está Gabriel, el ángel Gabriel, también está el ángel Miguel, que lo hemos visto y recientemente hablamos de él en Judas, en el versículo 9. Se recuerda que lo estudiamos. Dice que cuando el arcángel, aquí lo llama arcángel, Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir ningún juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Se recuerda que hablamos de eso. Pues ahí ustedes pueden ver, ahí vemos 2 ángeles que tienen nombre, Gabriel y Miguel. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, aparece también Miguel de nuevo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Se fija? Ya fuimos de la creación de los ángeles en un día que no se sabe. Entre esos 6 días fue que Dios lo creó. Ahora hablamos de que había miles y miles de ángeles delante de Dios, millones de ángeles que están al servicio de Dios. Y ahora estamos viendo nombres de ángeles, como el nombre de Gabriel y el nombre de Miguel. Y en estos pasajes bíblicos ahí se menciona especialmente cómo actuaron y cómo Dios los envió en misiones especiales para avisarle, para darle información a sus hijos. Amén. Y estos 2 ángeles, tal parece, ¿verdad?, que tienen unos puestos importantes delante de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la Escritura misma nos deja ver a nosotros y nos revela que los ángeles son espíritus. No tienen carne, no tienen hueso como lo tenemos usted y yo, ¿verdad? Eso es lo que declara Hebreo 1:14 cuando dice, en forma de pregunta en Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Usted y yo. Pues ahí tenemos un versículo que el cual nos dice a nosotros que los ángeles son enviados. ¿Para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son usted y yo? Así que son espíritus. Ahí lo menciona, espíritus ministradores. En ese versículo de Hebreos 1:14. Léalo ahí y medítelo. Y como ya usted y yo entendemos que son espíritus, los ángeles, o sea, si son espíritus, los ángeles no ocupan espacio. Y como no ocupan espacio, tampoco están limitados por el tiempo. ¿Se fijan? Los ángeles no ocupan espacio. Aquí puede estar uno y yo no he sentido. No lo he sentido. Debe estar por ahí sentadito, ahí velando este estudio. Y velando a nosotros. Quizás al lado tuyo allí está. ¿Verdad? Y no lo has sentido todavía, que está allí, pero te está velando y cuidando. Amén. Son espíritus. Son espíritus. Y ellos no ocupan
espacio como ocupamos usted y yo en el mundo en el cual vivimos. Pero eso no significa, y yo quiero que usted entienda esto, que estén presentes en todas partes como el Señor, quien dice en Jeremías 23:24, mire lo que dice: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Ah? No lleno yo el cielo y la tierra. O sea, ellos no son omnipresentes, ellos no pueden estar en muchos lugares a la misma vez, ellos están en sitios limitados. Así que, aunque no ocupan espacio, pero están confinados a un lugar, están confinados a un momento. Y una vez estén en ese lugar y en ese momento, no pueden estar en otro sitio a la misma vez. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén, gloria a Dios. Ahora, aunque son invisibles, aquí es que viene lo tremendo. Aunque los ángeles, usted y yo no los vemos, son invisibles, ellos pueden asumir una forma visible. ¿Escucharon bien? Ellos pueden tomar forma visible. Y si usted y yo vamos a la palabra ya mismito, es más, busque la escritura allá. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 5. Búsquela bien, esa escritura en Génesis 19, versículo 1 al 5. Porque ahí vamos a ver que en ocasiones ellos le aparecieron a personas común y corriente. Y ahí vemos un ejemplo cuando el Señor envió dos ángeles ¿a qué? A rescatar a Lot, que fue a rescatarlo allá de la ciudad de Sodoma porque le iba a destruir. Ellos parecían hombres común y corriente como usted y yo. Yo tengo el dicho de decir que hay ángeles con barba y bigote, y gafas y espejuelos. Y ustedes no saben que son ángeles, ¿verdad? Y ahí podemos ver en ese ejemplo de Génesis 19, 1 al 5, que ni Lot ni los otros hombres que había en esa ciudad, ellos sospecharon que eran ángeles. Lea bien ese pasaje escritural, no lo vamos a leer porque nos va a tomar mucho tiempo y quiero ir avanzando un poquito, pero léalo con detenimiento ahí en Génesis 19, 1 al 5, para que ustedes vean que sí los ángeles pueden asumir forma visible. Forma visible, y no es que simplemente asumieron una forma visible en cierto tiempo, todo el tiempo, mientras hay seres humanos, porque los ángeles están al servicio de Dios y al servicio nuestro. Y cuando Dios tiene que enviar las misiones especiales, pues Dios lo va a enviar. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque eso era, bueno, para ayudarnos. En este caso de Lot, la gente de esa ciudad de Sodoma no sospechaban que eran ángeles. Y para lograr su propósito, ¿cómo llegaron esos ángeles? Miren, vamos a llamarlos, llegaron encubiertamente, llegaron encubiertos. ¿Qué hicieron? Ocultaron lo que podríamos llamar su misma identidad. ¿Y qué hicieron? Asumieron una forma humana. Oiga, esto parece una película de extraterrestres. Extraterrestres. Es que son seres espirituales. Pero estos son verídicos. Es más, que me siento tentado a leerle, todavía tengo un poquito de tiempo, a leerle esos versículos para poder entenderlo mejor. Mire. Dice la escritura en Génesis 19, 1 al 5. Llegaron pues los dos ángeles, escucharon, a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo, Lot. Ahí lo vieron. Dios los pudo ver. Y hace unos instantes atrás yo le dije que los ángeles son invisibles. Pero aquí asumieron forma que humana. Y Lot lo pudo ver cuando estaba sentado allá a la puerta de Sodoma. Y viéndolo, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Reconoció algo en ellos. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiré vuestro camino. Y ellos respondieron: oh, hablan también. No solamente asumieron la forma humana, hablaron. No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y muchos fueron con él y entraron. Mas él porfió con ellos mucho
y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Siga leyendo por ahí después. Pero ahí usted puede ver claramente, ¿verdad? Claramente lo que le estoy diciendo. Asumieron una forma humana. Y además, si usted lee un poquito la Biblia, antes de estas cosas, antes de ese incidente, antes de eso que pasó, los mismos dos ángeles acompañaron al Señor, ¿verdad? Esos mismos ángeles acompañaron al Señor, quien también asumió una forma humana. En otras palabras, hubo lo que se llama una cristofanía. Cuando visitó a Abraham y visitó a Sara, se recuerda en Génesis capítulo 18. ¿Ah? Y quizás algunas personas permitieron que ángeles vinieran a su casa y no supieron que tenían ángeles. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Cuando el escritor de Hebreos nos dice que no nos olvidemos de ser hospitalarios y alojemos personas en nuestra casa, dice, porque por ella, por la hospitalidad, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, ¿quién sabe si usted se encuentra alguien en el camino? Bueno, esto Dios tiene que dar una confirmación grande. Y queremos darle albergue a nuestra casa por una noche. Eso tiene que ser venir de parte de Dios. Y quién sabe si sean ángeles. Eso es algo extraordinario. ¿Se acuerda ese versículo? ¿Verdad? Y ahí vemos esos pasajes ahí. Hebreos, Génesis 18, en cuanto a Abraham. Allá vemos también Génesis 19, en cuanto a Lot. O sea, ahí estamos viendo una evidencia poderosa de que los ángeles pueden optar por tomar forma humana. ¿Verdad que sí? Y hay otros momentos más donde los ángeles también han aparecido hasta con uniforme completo. Es más, vaya conmigo y ahí nos quedamos. Vaya conmigo a Lucas 2:19, Lucas 2 de 9 al 14, para que ustedes vean que los pastores vieron ahí en esa noche, cuando nació Jesús, millares de ángeles. Mire, dice, y aquí se les presentó, Lucas 2, 9 al 14, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí yo doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es así, hallaré al niño envuelto en pañales. Y en el versículo 13, mire lo que dice. Y repentinamente apareció con el ángel, con una multitud de las huestes celestiales. Huestes son ejércitos. O sea, una multitud de ángeles. Aleluya. Oiga, yo quisiera hasta soñar con ángeles. Y le pido a Dios, Dios mío, da un sueñito con un ángel, para verlo, aunque sea en sueño, como lo vio José, cuando le dijo el ángel que saliera y fuera a Egipto. Y en varios sueños Dios le ha hablado por ángeles. El mismo Jacob tuvo un sueño, vio una escalera hasta el cielo y ángeles subían y bajaban en la escalera. Pero yo ni eso he tenido sueño, ni con ángeles, ni con escalera. Y le pido a Dios bendito sea el Señor, ore para que Dios me dé sueño con ángeles. Y también usted los tenga. Y ahí me voy a quedar para que ustedes vean de la evidencia que estamos hablando de los ángeles. Emma, déjame terminar ese tópico de esas evidencias. Deme 5 minutitos más ahí. Cuando nosotros, también otro ejemplo, este mismo resplandor que estos ángeles dieron cuando nació Jesús, también ese mismo resplandor se vio en la tumba vacía. Se recuerda cuando las mujeres fueron a la tumba vacía en la Pascua, que dice que el ángel vino a quitar la piedra. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 3, dice que, hablando del ángel, dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y ahí usted puede ver que esa apariencia de los ángeles es una apariencia brillante. Y yo creo que debe así por la gloria, porque están ahí en la gloria de Dios. Están delante de la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis dice que no habrá sol, porque Jehová será el sol. Aleluya. Y verdaderamente va a alumbrar todo.
y el estar cerca de la presencia de Dios, pues ellos también emanan de esa presencia. Como cuando Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley, allá en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice que cuando bajó no podía casi hablar con las personas, con el pueblo. Tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque no resistían la gloria, el brillo que emanaba del rostro. Así que los ángeles tienen una apariencia brillante. Esa apariencia brillante, ¿sabe qué hace? No solo refleja en cierto sentido la santidad de Dios, sino que también la santidad de Dios que lo envió. Ellos tienen de ellos mismos y de ahí cuando reciben de Dios, eso la reflejan también. Y cuando usted y yo vemos pinturas por ahí que la vemos también, o estatuas de ángeles, generalmente tienen alas, ¿verdad que sí? Muchos de ellos tienen alas. Y no sabemos si los ángeles tenían alas normalmente cuando se aparecieron a las personas. Yo diría que no. Cuando se le aparecieron allí, yo estoy pensando ahora, si tenían alas o no tenían alas, entonces soy yo pensando ahora, ¿verdad? Allí cuando se le aparecieron a Lot, no tenían alas, porque asumieron una forma humana. Pero la Biblia, oiga bien, la Biblia nos deja saber y apoya la idea de que los ángeles tienen alas. Tienen alas. Y cuando usted busca y lee la historia de Salomón en la construcción del templo, ¿verdad? Mire lo que en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 24, por ahí en adelante usted comienza a leer, no recuerdo bien claramente por ahí en la construcción del templo. Una cosa sabemos, sí, en el Éxodo, que cuando Dios manda y le da los planes a Moisés para construir el arca del pacto, dice que en el propiciatorio, que la cubierta del arca, había los serafines que cubrían, que extendían sus alas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y ahí podemos ver que en medio de eso, de esas alas, era que hablaba el Señor. Y también podemos ver el día que murió, en el año que murió el rey Usías, en el capítulo 6 de Isaías, los serafines que vio Isaías tenían que 6 alas, dando a entender que hay ángeles con distintas alas. Este tenía 6 alas. Y lo mismo ocurre allá en Apocalipsis, cuando Juan observa la visión, en Apocalipsis 4:8, dice la Escritura, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. O sea, aún los 4 seres vivientes tenían alas. Y los ángeles que también describe Ezequiel, allá, estos no tenían 6 alas, dando a entender que los serafines tienen 6 alas y otros ángeles no tienen, sino que tienen 4 alas. Mire, Ezequiel, vaya conmigo a Ezequiel y aquí nos quedamos para terminar esto de esa parte de los ángeles. Ya nos hacemos un pequeño resumen. Ezequiel 1:6 dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, describiendo a esas criaturas que también son ángeles. Y posteriormente, más adelante, yo les voy a decir a ustedes sobre el significado de esas alas. Pero vamos a dejarlo hasta ahí hoy. Hemos hablado de la creación de los ángeles, que hubo un transcurso entre los primeros 6 días de la semana donde Dios los creó. No hay un día específico. Una de las cosas que vimos también es la primera mención de ellos, que fue el querubín que Dios puso allí para proteger el árbol de la vida con una espada blandiente. Ahí aparece la mención de los ángeles. Y luego hablamos de que los ángeles toman figuras humanas o forma humana cuando vemos estos 2 ángeles que se dirigieron hacia Sodoma y Lot los vio, se inclinó a ellos y luego que lo inclinó, los ángeles le hablaron, dando a entender que hablan, y Job lo alojó en sus casas, ¿verdad?
Y hemos visto también que son miles y miles de ángeles, como los que vieron los pastores, las huestes celestiales. Y después en el libro de Hebreos nos hablaron también de millones, de millares de ángeles. Ahí estamos viendo ya comprobamos con la Biblia que los ángeles pueden asumir forma humana. Es un ejército grande y poderoso. Son brillantes, son espíritus y están al servicio de Dios y al servicio nuestro. Son mensajeros de Dios. Así que ahí nos quedamos con ese pequeño resumen. Y para la próxima clase vamos a seguir hablando de ello bajo ese tema de la creación de los ángeles. Realmente, ¿quiénes son? Tenemos que conocerlos y cómo operan y cómo obran en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé si hay alguna petición que hayamos recibido para orar por ella en el día de hoy. Amén. Rachi pide oración por protección para su esposa e hijo que están en un viaje en New Jersey. Así que vamos a estar orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios los cuide. A nuestra hermana Nicole Otley y a nuestro hermanito Jeremiah. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos por la protección y el cuidado de nuestra hermana Nicole mientras se encuentra visitando a sus familiares allá en New Jersey, y también de nuestro hermanito Jeremiah Otley, el hijo de nuestro hermano Rachi, la esposa de nuestro hermano Rachi. Te pedimos tu cuidado, tu protección en esa área, y que allí donde ellos vayan con su familia sean de grande bendición a donde quiera que ellos vayan. Así que dale paz, dale tranquilidad a nuestro hermano Rachi, de que tú estás en completo cuidado y en completa protección de su esposa y de su hijo, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, los hermanos que han estado sintonizados hasta ahora a las 8 de la noche en este estudio de Los Ángeles, bendícelo, Padre, y que esta palabra haya quedado grabada en sus mentes y que tú le hayas revelado, y a través de lo que hemos hablado hayan surgido preguntas en ellos, y que lo motive a aprender y a estudiar más sobre los ángeles. Y te pido, Señor mío, por los amigos, que también, oh Dios, tú los bendigas y que también le ponga en su corazón esa inquietud de estar con nosotros el próximo miércoles aquí en este estudio. Dios me lo bendiga grandemente. Aparece otra petición más. Petición de Rachi también. Especial. ¿De quién? Una petición especial. Hay una petición especial por una aprobación de un proyecto especial. Así que vamos a orar por esa petición especial. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la persona que, confiando en que la oración abre las puertas de los cielos y llega a tu presencia y tú la escuchas. Aquí me pongo de acuerdo con mi esposa para clamar por esta petición de una persona que ha hecho por un proyecto especial. Así que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que tú, oh Dios, conceda esa petición conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre amado, la presentamos delante de ti. Gracias, Padre, que tú siempre escuchas a tus siervos y a tus hijos que día y noche claman delante de ti. En tus manos lo dejamos. Bendice a todos los hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un corito aquí para terminar. Un corito, ¿verdad?, que hace tiempo no canto. De esos coritos viejitos. Pero que es una forma también de adorar a Dios. Y estamos en victoria pese a todo. Aunque el tema es guerra espiritual, y el tema de hoy es conociendo los ángeles, y estamos conociendo la creación de ellos. Pero hay una cosa que tenemos que entender, que la victoria ya está garantizada. Y en esta noche quiero decirte a través de este coro, garantiza victoria. Garantiza victoria, ¿sabes? Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria, hermano. Garantiza victoria.
Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Y ese precio fue la sangre de mi amado Salvador. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Y ese precio fue la sangre de mi amado Salvador. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza en medio de las pruebas, de las dificultades. Garantiza la victoria. Dios está contigo, cual poderoso gigante. Garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Y ese precio fue la sangre de mi amado Salvador. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Ese precio fue la sangre de mi amado Salvador. Garantiza victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos el próximo miércoles. Maranata, Cristo viene.